Yo lamento enormemente y por múltiples razones que ya no estén de moda las corbatas. Bueno, en algún lugar lo celebro porque en algún lugar son un impulso a ponerme corbata. Es decir, no estar a la moda es casi uno de los objetivos de mi vida. Parece cada vez más vulgar la moda y más irritante. Y entonces ponerme corbata cuando nadie trae corbata me pone de muy buen humor. Y hacerlo en domingo a veces me pone de un extraordinario humor. Pero la verdad es una provocación que hay que reservar solo para ciertos contextos. Y cuando no quiere uno hostilizar a la gente, pues mejor no se pone uno una corbata a estas alturas de la vida, porque siempre la gente le dice, ¿ay a dónde? ¿Y por qué tan arreglado? Y yo lo lamento enormemente, porque la corbata cumple varias no funciones y funciones importantes en el guardarropa masculino. Lo más hermoso de la corbata es que no sirve para absolutamente nada, es decir, puede proteger un poquito del frío y originalmente lo que hacían los mercenarios croatas, de ahí viene la palabra corbata, era anudarse un pañuelo al cuello para protegerse del frío. Pero bueno, así que digamos que le vaya a uno a impedir que le dé pulmonía a la corbata, pues francamente no. Es decir, si les va a dar, les va a dar. Son, pues digamos, uno de los pocos reductos, o eran, al menos para mi generación, uno de los pocos reductos de creatividad, de fantasía en el guardarropa masculino. Pero confesaré que también tienen una función, y yo celebro enormemente la función primigenia de la corbata, que es tapar la panza. Bueno, ahora, esto no nos sucede solo a los que tenemos una panza razonablemente prominente, sino incluso los hombres muy delgados se ven muy beneficiados con la adición de una corbata a su guardarropa y explicaré por qué. Porque la camisa, al sentarse las personas y la poca o mucha adiposidad que tienen en el vientre reposar, digamos, sobre la ingle, pues se forma, aunque sea, una lineecita. Y esa lineecita hace que, aunque sea, un poquito se entreabra la plaqueta de la camisa y quede, digamos, pues como desalineado lo que no se ve muy bien. No que se ve que vaya uno a dar el botonazo es de muy mal gusto, por favor evítenlo, pero se ve ahí como que está movidito y eso no se ve tan padre. Y la corbata, cuando era hegemónica, permitía taparlo con enorme garbo. Yo ahora la reservo para ocasiones especiales, para cuando quiero incordiar particularmente a la gente, pero cuando no quiero incordiar a la gente, he recurrido al look del saco con camiseta que ustedes tan frecuentemente me han visto aquí, siempre oscura. ¿Por qué siempre oscura? Pues por una razón muy sencilla, porque tapa la panza. Es decir, el objetivo primordial que yo tengo todas las mañanas cuando me paro frente al espejo es que se note la panza lo menos posible. Por eso ustedes verán que viene en dos versiones este look. Esta versión que es en negro y la que es todavía más frecuente que es en azul marino. Entonces el pañuelito puede aportar algún elemento de fantasía en la ecuación, la camiseta puede tener algún estampado, pero básicamente de lo que se trata es de tapar esas vergüenzas. Y tapar esas vergüenzas ha sido uno de mis racionales vestimentarios, pues básicamente desde que tengo uso de razón. Y a veces lo ha sido más y a veces lo ha sido menos, pero nunca ha estado totalmente ausente de mi ejecución vestimentaria cotidiana, porque siempre, digamos, batallado con el peso. Batallado con el peso es, digamos, yo creo que una definición muy correcta de lo que he tenido, porque alguna vez he cruzado el umbral de la obesidad de acuerdo al índice de masa corporal por un punto, siempre me he regresado más o menos rápido. Varias veces he dejado de tener sobrepeso de acuerdo al índice de masa corporal. He tenido menos de 27 más de una vez en mi vida, pero más o menos siempre me he movido en el rango del sobrepeso, es decir, entre 27 y 29. ¿Por qué? Porque me dedico a comer hamburguesas y churritos y malteadas. Pues básicamente no. Es decir, para serles franco, yo soy alguien que come, no es por ser inmodesto, muy bien. Es decir, desde que yo era niño,
pues a mí se me acostumbró que en una casa, digamos, de gente de razón, pues se come una proteína, se come una verdura cocida, una verdura cruda, un carbohidrato. Sí, a veces la sopa podía ser de pasta, pero con mucha mayor frecuencia era de verduras, sin crema, ni leche, ni mantequilla, o era una ensaladita en los meses de verano. Sí, siempre había algún postre y ese postre a veces podía ser una bola de helado, pero a veces podía ser una fruta y a veces podía no haber postre. Desde mi infancia hasta la fecha, he comido así más o menos toda mi vida. Digo más o menos toda mi vida porque la gran excepción a esa disciplina fue la época en que fui funcionario público. La dieta del funcionario público tiene tres opciones, que es torta en el escritorio, nada o comida en restaurante de postín. No les recomiendo la dieta del funcionario público porque ese fue mi último gran subidón de peso, el ser funcionario público durante los peores 7 meses y medio de mi vida, por muchas razones, incluida esa también. Pero más allá de, digamos, la dieta del funcionario público, pues yo he subido y bajado de manera más o menos aleatoria toda mi vida, sin entender hasta hace poco muy bien por qué. De vez en cuando subía yo, me descuidaba, digamos. Entonces me ponía a hacer alguna dieta y probaba yo alguna de las 25,000 metodologías que existen para bajar de peso y bajaba, pero terminaba la dieta y volvía a subir. Y así me la eché más o menos hasta que fui funcionario público, subí por ser funcionario público, luego me deprimí por ser funcionario público cuando me corrieron y luego me dediqué básicamente a tragar durante 3 años, sin pudor alguno y sin pensar en ello realmente. Y pues por supuesto logré subir 25 kilos. Es el resultado de la dieta del funcionario público corrido. Y entonces decidí que tenía que hacer algo al respecto. Y empecé a pensar qué podía yo hacer. Y entonces se pusieron de moda dos cosas. Una que se llama NUM y otra que se llama Ozempic. Bueno, creo que el Ozempic a estas alturas no necesita presentación, a pesar de que vamos a hablar muchísimo de él a lo largo de este episodio de la pinche complejidad. El Ozempic es un medicamento desarrollado originalmente para la diabetes, pero que se descubrió que es además un supresor del apetito, ya que su sustancia, que se llama semaglutida, replica, digamos, la actuación de una hormona que lo que hace es indicar al sistema endocrino que uno ha llegado a la saciedad. Y la verdad, eso me dio miedo. Yo veía mucha gente a mi alrededor que se inyectaba Ozempic y que bajaba de peso y que se veía muy bien. Y yo decía, híjole, no sé por qué esto me da así como una vibra como de anfetamina de los 70. O sea, ya me vi yo en Requiem por un sueño. Yo creo que mejor esto no. Y entonces el NUM era una aplicación que cuesta $120 al año. $120 no es nada, pero al año, pues digamos, es $10 al mes. No es tanto, son 200 pesos, que permite contar calorías. Yo empecé a usar NUM hace más o menos 3 años y desde entonces he bajado 12 kilos en 3 años. O sea, he bajado lentísimo y todavía me faltan 16 kilos por bajar. Lo que pasa es que esto del NUM se empezó a volver muy curioso para mí porque descubrí cosas que yo nunca hubiera imaginado. Descubrí que un brownie no es un gran pecado. Un brownie tiene 400 calorías. Es decir, un brownie tiene más o menos las calorías que tiene desayunar un omelette con una rebanada de pan. Descubrí que la sopa de cebolla es un gran pecado. O sea, ustedes quieren engordar, no tengan una dieta de Big Macs, tengan una dieta de sopa de cebolla, así, ya saben, una cosa finísima con su coñac, con sus crutones, con su queso gruyere, así que se estira y toda la cosa. Bueno, no hay nada peor que ustedes puedan comer en la vida que sopa de cebolla. Tiene como 1200 calorías. Yo creía que comer un brownie era un pecado gigantesco, que yo iba a rodar por siempre por darle una mordida a un brownie.
Y yo creía que si yo pedía una sopa de cebolla estaba haciendo una elección muy sana porque había ahí ingredientes muy naturales y de muy buena calidad y descubrí que no. Y en el camino descubrí, bajando lentísimamente como voy bajando, que iba yo aprendiendo a comer. Lo que no descubrí hasta que empecé a preparar este podcast es por qué me negaba yo al Ozempic. Es decir, por qué quería yo hacerlo lento, ineficiente y sin poderme poner camisetas blancas ni camisas sin corbata, si hubiera yo podido llegar, hombre, hasta con camisetas acalanadas, como si fuera yo Ryan Gosling. Bueno, ¿por qué le tenía yo tanta suspicacia al Ozempic si además nada en la literatura médica decía que el Ozempic fuera particularmente peligroso y los casos que veía yo a mi alrededor no me indicaban eso? Y todo eso cambió gracias a dos mujeres. Una de esas mujeres es Serena Williams. Yo tengo el menor interés en el tenis, como cualquiera que se precie de su sobrepeso. No veo los partidos de tenis, pero bueno, me hago en el mundo. Y sé que Serena Williams es una tenista que es famosa por sus proezas en la cancha de tenis, pero también porque tiene un cuerpo que no se ajusta a los cánones de belleza occidentales heteronormados. Es decir, porque es gordibuena, digamos, para decirlo en cristiano, y se ha mantenido felizmente gordibuena. Hasta que hace muy poquito tiempo empezó a ser la vocera de una empresa que se llama Ro, que por cierto es propiedad de su esposo, que se dedica a distribuir medicamentos que contienen semaglutida, Ozempic y otras formas de esa misma sustancia. Y empezó a decir que después de haberse embarazado y haber dado a luz, había subido un poco, se había sentido incómoda con el asunto y había empezado a utilizar estos medicamentos y los recomendaba amplísimamente, llame ahora, llame ya. Bueno, y esto desató el horror del feminismo, particularmente británico. El periódico The Guardian, un hombre, por cierto, pero que debe ser muy feminista, condenó rápidamente a Serena Williams por dejar de encarnar los valores de los cuerpos diversos o de las cuerpas diversas, como se dice ahora, y rápidamente hubo varias voces en el mundo, en México también, que hicieron eco de ella. Y entonces ahí empecé a decir, caray, condenar a Serena Williams por usar Ozempic, condenar a Serena Williams por querer verse delgada, decir que una mujer está mal por tomar una decisión sobre su cuerpo. ¿Será que hay ciertas decisiones que son políticamente correctas y son las que una mujer feminista debe de tomar para abanderar una causa? Entonces, ¿un cuerpo es solo una herramienta política? ¿O será que el Ozempic es un problema de salud pública? ¿Por qué no estamos teniendo la conversación que estamos necesitados de tener sobre el Ozempic, sobre nuestra relación con nuestros cuerpos, sobre nuestra relación con el peso y sobre la pinche complejidad de los resultados rápidos? Y entonces fui a platicar con mi amiga María. Tuvimos una conversación pinchemente compleja y se las vamos a reproducir hoy. La pinche complejidad de tomar o no tomar Ozempic en tiempos de los cuerpos diversos. Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde hasta mi panza es materia de discusiones pinchemente complejas, no digamos la de Serena Williams, que ya no existe y aún así concita nuestro entusiasmo y nuestras ganas de discutir. Y me da muchísimo gusto para ello estar aquí con una mujer que se ha dedicado a escribir, pues yo creo que en gran medida,
de los avatares de los cuerpos a lo largo de muchísimos años. María de la Mora es una legendaria editora de revistas de estilo de vida en nuestro país. Ha trabajado en Glamour, ha trabajado, es decir, en Condé Nast, ha trabajado en Editorial Televisa, ha trabajado en Grupo Editorial Travesías, ha editado libros para las empresas más importantes y glamorosas que ustedes se puedan imaginar, pero además durante muchos años, primero en Glamour y luego en Soho y luego en Beauty Junkies, hizo una columna disque de sexo. ¿Por qué digo disque de sexo? Porque sí hablas de sexo, María de la Mora, pero el sexo para ti es una puerta para hablar del cuerpo, de la belleza, de la familia, de la amistad, del amor, es decir, de todo aquello que toca nuestras almas y nuestros cuerpos. Y supongo que has pensado el de Serena Williams y muchos otros a lo largo de estos años. Como no, temas que el otro día dijiste, ya no me acuerdo en qué contexto, temas femeninos que nos atañen a todos, porque sí, siempre se catalogó como que lo que escribía era para mujeres o es para mujeres, y pues no estoy de acuerdo, porque son temas universales de cosas tan universales como la belleza, el amor, los estereotipos o los convencionalismos sociales, ¿no? Y es importante que esta conversación de Ozempic, que nunca habíamos hablado del tema, ni te había yo contado tantos mis avatares con ese asunto, empezó a desarrollarse yo haciendo un pequeño campamento en el baño de visitas de mi casa, del cual no me moví durante 3 días. ¿Qué onda? No nos hemos visto. ¿Cómo estás? Nicolás y yo tenemos varias cosas de trabajo juntos. Entonces, oye, catch up de no sé qué. ¿Cómo estás? Encerrada en el baño. ¿Y tú? Así empezó este tema. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué te tenía encerrada en el baño? Bueno, o sea, lo acabas de decir muy bien. Este podcast no es sobre Ozempic o no Ozempic, ni sobre la índice de masa corporal, sino sobre todas estas banderas, ¿no?, que nos han definido y que nos han catalogado de una u otra manera, y que pues, se habla muy fácil de kilos o de centímetros o de tallas, y está muy de moda el tema, y que en efecto a hombres y a mujeres, pero sí más a mujeres, pues nos ha puesto en una situación comprometida y complicada física y sobre todo emocionalmente durante muchas décadas. Yo creo que en nombre del amor y de la belleza se han hecho las aberraciones humanas más espantosas, y creo que las mujeres, y aquí con las chicas de producción que son bastante más jóvenes que yo, decíamos que las mujeres de la generación X a la cual pertenezco, creo que fuimos las más amoladas en este sentido, ¿no? ¿Por qué? Para empezar, por conceptos como el peso, ¿no? O sea, se hablaba de cuánto, bueno, y se habla todavía muchísimo más de lo que se debería, porque hay todavía muchísima ignorancia sobre el tema. ¿Cuánto pesas o qué talla eres, no? Entonces, si eres gordibuena, si eres flaca, si tienes un problema de si eres bonita o no bonita, todo se reducía, y se reduce mucho más de lo que uno piensa, todavía a un número. Así eres talla 12 o 2 o 6 o 8, o si pesas 40 o 70 kilos. Y imagínate que la composición de un cuerpo, y ni siquiera me voy a meter al tema de la salud todavía, un cuerpo, tú sabes los grises que hay en eso. Entonces, pues hemos sido esclavas, suena medio radical, pero de nosotras mismas, de conceptos bien etéreos, como cuánto pesas. A ver, pero déjame hacerte ahí una pregunta, porque tú dices que es un problema particularmente de la generación X. Creo que es sí. decir, menos que de sus madres, menos que de sus hijas. Yo creo, y a ver, partamos de la base, te lo dije cuando me invitaste al podcast, para empezar, no soy ni nutrióloga, ni psicóloga, ni soy experta en el tema, ni mucho menos, pero sí creo que yo tengo 50 años, nuestras mamás, como que había una conceptualización del cuerpo bello femenino mucho más amplia que en mi generación. Pero dicho esto, yo tengo una mamá que siempre fue, además de muy guapa, siempre fue flaca, bien formada, o sea, siempre fue una mujer atractiva y flaca. Y yo fui una niña gordita. Yo he pasado, o sea, yo ahorita les platico mi periplo con el tema del peso, pero he llegado a pesar 40 kilos y 58 en toda mi vida, ¿no? O sea, en toda mi vida adulta. Y siempre hubo esta cosa de que la gordita, muy presente en mi escuela, en mi familia, ¿no? Y después pasa hoy que tengo hijos de 20 años, que escucho a las chavas de 30 o de 20 con esta reivindicación de los cuerpos y que ser gorda está padre y eso. Y considero que hay una enorme
pues, una cuestión como muy pendular, o sea, como nos queremos reivindicar de el patriarcado y sus normas absurdas, entonces nos vale madres y somos... Y creo que justo en este proceso pendular, pues hay mucha doble moral y mucho malentendimiento y muchos conceptos pues muy radicales que en realidad están muy vacíos, porque pues, te digo, la belleza, la salud, estar determinada por cosas, o sea, es mucho más profundo que esté determinado por un peso o un índice o una talla, ¿no? Entonces, creo que mi generación se quedó como atrapada en este mensaje de no está padre estar gorda, pero tampoco sabemos qué hacer. Y ahora hay como muchísima más información. Ya el peso no es el único índice. Y las chavas más jóvenes creo que tienen, uno, muchas más herramientas y dos, pues sí, esta margen más amplio en donde se pueden mover. Ese margen más amplio en el que se pueden mover, yo creo que hay mucha doble moral porque pues honestamente, y muchísima gente, igual hasta me cancelan después de este podcast, pero dudo muchísimo que una mujer o un hombre que se sienta, y lo estamos hablando, que los jeans le aprieten y que no, y que sube 2 pisos de el edificio donde trabaja y eche el bofe, se sienta feliz y completa. Perdón, no me lo creo. Déjame darte una mansplaineada. Dejaré yo de ser de generación X, pero no te la voy a dar yo porque no tendría con qué. Te traje un señor que te mansplaineara y que me mansplaineara a mí también, que se llama Johan Hari. Okay. Johan Hari es un periodista suizo-escocés que se ha ocupado de muchísimos temas. Tiene un muy buen libro sobre salud mental, por ejemplo. Tiene otro muy buen libro sobre nuestra relación con la tecnología. Pero su último libro se llama en inglés Magic Pill y en español Adelgazar a cualquier precio. Y es un libro sobre el Ozempic que parte de su propia y muy conflictiva relación con el Ozempic. De hecho, yo fue entre la conversación contigo y la lectura de este libro que entendí por qué no quiero por qué no quiero ponerme Ozempic, y fue de veras útil. Les recomiendo enormemente el libro. ¿Qué es lo que dice Johan Hari? Me parece muy impresionante. El índice de obesidad del momento en que él nació, él es un poquito menor que nosotros, tiene 44 años, a el momento en que él cumplió 21 años, tanto en el Reino Unido como en Estados Unidos, se duplicó. ¿Qué pasó con ese índice de obesidad? Que la dieta cambió. ¿Por qué cambió la dieta? Porque él nació en un mundo en donde la gente comía comida fresca. Comida fresca no es comida de dieta, ¿eh? O sea, comida fresca es también queso y también embutidos y también pasteles, pero un pastel que hacía tu mamá en la cocina o un pastel que ibas a comprar a la pastelería en donde un señor o una señora horneaba un pastel. Correcto. Lo que dice es que nuestra generación justamente es la generación de los alimentos procesados. Así es. Y él cuenta, y a mí me parece, digamos, bastante asombroso, una vida dedicada, que no fue mi caso y no fue el tuyo, porque comí muchas veces en tu casa cuando éramos adolescentes, a tragar alimentos procesados. O sea, lo que él dice es, yo me alimenté durante toda mi adolescencia de Twinkies y de McDonald's fundamentalmente. No engordé particularmente porque no tenía particular tendencia a engordar, es decir, no desarrollé un problema de salud, pero sí desarrollé un poco como yo, digamos, en este rango entre el sobrepeso y la obesidad por un problema de hábitos alimentarios. ¿No será que la gran crisis de nuestra generación tiene que ver con ese cambio de paradigma alimentario? Buen punto, y sí, sin duda, porque yo sí, en mi casa también había sopita de calabaza y guachinango, pero pues también el gansito, marinela, como no. En la escuela. Y en mi casa, y estaba muy presente en mi vida comer comida chatarra, volviendo a lo generacional. Hoy a mis hijos les digo, estoy pidiendo el súper, ¿quieren polvorones? Y los dos me dirían, perdón, o sea, ¿cómo crees? Entonces, sin duda, el tema de la obesidad, y la obesidad no es si eres talla 4, 6 o 8, o sea, de la obesidad. Por supuesto que un sistema de vida sedentario, la gente trabajando 10 horas en una oficina y tragando tortas y, con todo cariño a la gente de Bimbo, pero tragando esas porquerías, pues evidentemente los índices de obesidad. O sea, la obesidad es una enfermedad de nuestros tiempos, sin duda alguna. Y hoy está muy de moda lo orgánico, las harinas integrales y todas estas cosas, que ya hay una mayor conciencia de lo que comemos, lo cual es fantástico. Y en efecto, ahí está el secreto. O sea, el secreto está en hacerle a tu cuerpo lo que le viene bien a tu cuerpo.
¿no? Entonces, o sea, no es ahora sí que como diríamos, no es rocket science, ¿no? Que si comes alimentos procesados o comes de cosas orgánicas que no son dietéticas, pero que no están procesadas, pues tu dieta va a ser muchísimo mejor y tu cuerpo va a estar mucho mejor. Pero más allá de si la obesidad es o no un problema, o sea, cuándo inició la obesidad y cuándo los índices de obesidad más grandes existían, el concepto, sobre todo femenino, de qué estaba bien o mal y de las modelos, los estereotipos femeninos de belleza, sí creo que nuestra generación, o sea, se juntó ahora sí que el hambre y las ganas de comer, porque teníamos a Kate Moss y teníamos a Bimbo, y los dos estaban conviviendo en nuestra idiosincrasia y en nuestra cosmogonía juvenil al mismo nivel. Entonces, imagínate no, o sea, la incongruencia mental que podrías tener, porque nuestras mamás no tenían alimentos procesados, igual y, ¿cómo se llama esta nadadora muy famosa? Esther Williams era igual y el estereotipo, es una mujer que seguramente tenía, o sea, no dirías, ay, qué flaquita. No, Esther Williams, pues hoy sería talla 8-10, me imagino. Seguramente. Y estaba O buenísima. alguna vez cuando me dijiste, en algún momento de mis traumas de que me había subido de peso, te dije, es que no recuerdo cuánto, te dije, peso 57, estoy trabajando, y me contestaste, ¿sabes cuánto pesaba Marilyn Monroe? 64. Y entonces, ¿me entiendes? Y vela, o sea, alguna vez dirías, ¿es una mujer gorda? ¿O está subida de peso? No Estaba pasaría por tu espectacular. mente ni por la de ningún caballero que no, que de esa época. Entonces, sí se juntaron las peores cosas en la generación X. Come mal, no tengas a una mamá que te hace sopita de pasta, porque pues tu mamá está chambeando. Y además, caso de la tuya y de la mía que no hacían sopita de pasta es ni correcto, de verduras. Es correcto. Y además, pues sí, los estereotipos, la belleza masculina, digo, femenina, pasaba por estar en los huesos. Hoy ya no, ¿no? O sea, eso es, insisto, como que sí es una cuestión pendular. Pero por eso sí creo, no tengo ningún dato científico que me respalde, pero que las mujeres que hoy tenemos entre 46 y 57 somos las que más ojetas somos con nosotras mismas respecto al cuerpo. Por esas dos o esas tres influencias. Es decir, la madre que estaba afuera, entonces no se ocupaba de cocinar, y el padre también estaba afuera y tampoco se ocupaba de cocinar. Exacto. La imagen de Kate Moss en la tele y la eterna disponibilidad del Gansito Marinela es un poco como la combinación de esas tres cosas. Así lo veo. Y le sumo que este discurso, o sea, cuando nosotros teníamos 17, 18, 14, 20 años, no se hablaba de patriarcado ni de roles estereotipados. Y mira que no hablábamos tampoco de estupideces, o sea, éramos un grupo de gente que hablábamos de las cosas que importaban, la verdad. Y estos conceptos no pasaban por nuestra cabeza. Entonces, hoy las chavas por lo menos sí comen mejor, tienen mayor conciencia, entienden que el peso es un número bastante estúpido y bastante pues discutible, o sea, que tiene 80 factores. Y además, pues sí hay una apertura de la belleza, de lo que entendemos como una mujer sexy, atractiva, guapa, muchísimo más amplio de lo que teníamos tú y yo a los 18, ¿no? Déjame hacerle un regalo a nuestra generación, porque para los centennials nosotros somos esa generación tóxica que vivió entre Kate Moss y el Gansito Marinela, pero hay una Gen Xer que debería de ser la heroína de los centennials, que es Shelley Bovy. ¿Quién es Shelley Bovy? Bueno, Shelley Bovy es una señora británica, periodista, que era gorda. Ella había crecido con sobrepeso, toda la vida había tenido mucho sobrepeso, había estudiado periodismo, se había dedicado a escribir de muchísimas cosas y estaba muy cansada de ser humillada por gorda durante toda su vida. Se dice humillada por sus maestros, sus compañeros, los médicos, desde su ginecóloga que le dijo, no puedes tener un hijo estando así de gorda, hasta la doctora de la prepa que le decía, tienes que bajar de peso, hasta las niñas y los niños que la buleaban en las calles, hasta sus jefes en el trabajo. Y decidió en 1989 escribir un libro al respecto. Ese libro, que se llama The Forbidden Body, el cuerpo prohibido, fue, digamos, el texto fundacional de lo que hoy se conoce como el combate al fatism, es decir, a la discriminación por gordura. Y todas las organizaciones y los movimientos de reivindicación de los cuerpos diversos son herederos de The Forbidden Body de Shelley Bovy.
y es muy admirable lo que hiciera, pero hay un corolario de la historia de Shelley Bovy que no mucha gente se sabe. Shelley Bovy, por cierto, consigue a un gran marido flaquito que se casa con ella y son muy felices y Ajá. tienen unos hijos, aunque la ginecóloga le dijera que no podía tener hijos así de gorda, sí pudo y tuvo sus hijos. Y en algún momento fue con sus hijos y su marido, si no me equivoco, a Euro Disney y empezó a no poder recorrer el parque de diversiones, es decir, se cansaba terriblemente. Entonces, pues entre el marido y la hija rentaron una silla de ruedas, que no es la mejor manera de recorrer Euro Disney, y empezaron a tratar de empujarla por Euro Disney. Pero pues tampoco es lo más cómodo andar empujando una silla de ruedas y luego pues, yo he empujado a mis abuelas por el Met en Nueva York, pero pues un museo es planito, un parque de diversiones Claro. pues sube y baja, entonces es muy pesado estar empujando a una persona que tiene un índice de obesidad importante por un parque de diversiones. Y empezó a descubrir que ya había muchas cosas que no podía hacer, no podía subir y bajar escaleras en su oficina, no podía correr para alcanzar un autobús o un vagón de metro en Londres, pues porque se cansaba y se sentía mal y le daba taquicardia. Y entonces llegó un momento en que ella decidió que ella quería adelgazar y empezó a pasarla muy mal porque le empezaron a reclamar al interior del movimiento que ella fuera una traidora, porque el movimiento había construido durante meses y años toda esta argumentación de los cuerpos son diversos y son de distintas maneras, y si bien hay una correlación entre la obesidad y las enfermedades, esa correlación no es necesariamente causal. Pensemos en cuando más helados se venden es cuando más crímenes se cometen, y no es porque el helado haga cometer crimen, sino porque el calor estimula la venta de helados y también la comisión de crímenes. Entonces, no, y entonces empieza todo el movimiento que ella funda a decirle, eres una traidora a la causa y lo que estás Terrible. haciendo es recuperar el discurso. Cuando la mujer lo que quería era poder ir a Disneylandia con su Correcto. hija y su marido y poder correr para alcanzar un autobús. Imagínate. Finalmente ella decidió visibilizar todo esto, pero no estamos ahí también, digamos, en el otro lado, en el otro extremo, María. Es decir, no hemos llevado también la defensa de los cuerpos diversos Oh, sí, a, pues que finalmente una mujer como Serena Williams o una mujer como Shelley Bovy estén siendo atacadas por tener agencia sobre su propio cuerpo. por supuesto. Y el caso de Serena Williams es un ejemplo súper como gráfico, ¿no? Como súper obvio, porque para empezar es que nos estamos basando en estos, o sea, la humanidad, pero como que en este momento siento que con mayor énfasis, como en absolutos, o sea, así como el peso, la talla, ¿cómo podemos hablar de obesidad? ¿Qué es obesidad? Tocas decir que yo he rozado los índices de obesidad de acuerdo a un parámetro que alguien inventó, pero si te das cuenta, Bueno, a las ver, feministas dicen que un señor blanco en el siglo XIX, y así es el índice de masa corporal, y lo que dicen es, no todos los cuerpos son iguales, y en efecto, en mi caso, sería válido. Yo tengo sangre negra, tú lo sabes, los cuerpos negros son de otra manera. También tengo correcto, sangre blanca, también tengo sangre es indígena. correcto. ¿Cuál de esas sangres pesa Es más en la correcto. composición? Entonces, Pues quién sabe. no es que yo, o sea, no estoy diciendo que tiremos todos los índices, ¿no? Porque pues, nos tenemos que basar en ciertos consensos en la vida. Pero sí creo que, o sea, no creo, o sea, nos basamos en conceptos de un nivel de absolutismo que de entrada ahí está mal. Entonces, estás gorda, eres obesa o obesa mórbida o estás baja de peso. Sí creo que hemos olvidado cómo nos sentimos nosotros mismos. O sea, si esta mujer se siente mal porque no puede subirse a los juegos de Disneylandia con sus hijos o con sus sobrinos, eso está mal para ella. Si la consideramos bella o no bella, sexy o no, que me da idéntico. Ella no se siente bien. Ella no puede subir unas escaleras. Ella se sofoca. Ella igual y tiene problemas digestivos. Ella o él. Yo creo que ahí, o sea, se nos ha olvidado que el índice es el índice que a uno le queda bien. Entonces, pues sí, ahora sí que mi cuerpo es mío, ¿no? O ella o él quiere ponerse una ropa que quiere que se le vea mejor. O sea, por un motivo así de frívolo Por puede uno querer bajar de peso. Absolutamente sí. Si tú mañana se te antoja si yo tenerte quiero un ponerme wife beater, un traje de Hedy Slimane que se me vería mejor, pues muy mi gusto, ¿no? bueno, knock yourself out, como diríamos. Y creo, pero eso se dice pronto y se nos olvidó.
Se nos olvidó que como me sienta yo es la norma. A ver, o sea, evidentemente sin hacer daño ni hacer estupideces, pero si yo me siento mejor con 2 kilos menos o con 2 kilos más o con un poco más de músculo o me viene bien ahorita comer más verdura que proteínas porque mi cuerpo me lo pide. Pues se nos ha olvidado escuchar al cuerpo, se nos ha olvidado y entonces borreguismo total ante todos tus criterios. Entonces, partamos de la base de que uno debe de hacer lo que a ti te haga sentir bien y parece una obviedad, pero dejó de serlo. Pero ¿y si me hace sentir bien ser anoréxico y inyectarme heroína? ¿O si me hace sentir bien pesar 300 kilos y comer gansitos marinela? A eso voy a lo siguiente. Hablamos de obesidad, hablamos de anorexia, hablamos de gordura con una contundencia cuando realmente no es así. O sea, que es un poco el tema por el que empezó esta conversación. Si tienes un problema en el que no puedes caminar, si eres una persona que come algo y inmediatamente tiene que correr al baño, si entramos en el espectro, como dirían ahora, de los desórdenes, y desórdenes me refiero a te puedes morir o no puedes caminar o realmente te estás haciendo un daño o porque no puedes comes operar. Muy poco, porque comes mucho, porque estás O muy porque gordo, tomas porque mucho estás muy alcohol flaco. o te drogas, o sea, porque haces cosas que no te están favoreciendo en tu desempeño humano. O sea, no hay que ser, ¿me entiendes?, médico para entender eso. Pero metemos en la misma cazuela a una persona que no se puede subir en un avión, ¿no? O en un juego de Disneylandia, a una persona que pues igual está en menopausia y tiene 4, 5 o 10 kilos de más. Yo no estoy diciendo si está bien o mal, pero no podemos meter en la misma cazuela una diversidad de conflictos y de problemáticas de índole totalmente diversa. Me parece ridículo, es totalmente infantil. Tú sí puedes tomar Ozempic porque tu índice de masa corporal es de tanto. No, ella sí categoriza como obesa. No, es que ella sí tiene un problema de anorexia. Hablamos con un desparpajo de cosas que no tenemos ninguna base científica para decir. Que yo creo que ahí está en gran parte el problema, ¿no? Que no hemos perdido el criterio de lo que es lógico, de lo que nos hace bien, de lo que se siente bien. Yo diría que hay un problema, estoy de acuerdo con ese problema, pero sumaría uno, que es la instrumentalización de los cuerpos a manos de la militancia política. Bien. Es decir, qué mal la industria de la moda. Qué mal todos los diseñadores que impulsaron, cayéndome muy bien y pareciéndome muy guapa, pero que impulsaron la carrera de Kate Moss o antes de Twiggy, porque eso hacía que las niñas tuvieran una imagen alterada de su propio cuerpo y quisieran llegar a unas proporciones irreales. Por cierto, la historia de Twiggy es muy conocida. Twiggy estaba así porque había padecido desnutrición infantil y la propia Twiggy lo cuenta en sus memorias. Twiggy nace en un país en guerra, en donde la comida está racionada. Twiggy comía como un cosaco, pero no podía subir de peso porque había padecido desnutrición infantil. Que eso le haya gustado a los grandes fotógrafos como David Bailey y a las grandes diseñadoras como Bárbara Julaniki de Viva, pues es un accidente fortuito de la moda, pero la razón era razón de salud adversa. Pero igualmente nocivo me parece que pensemos que Shelley Bovy o que Serena Williams tienen que encarnar no sé qué ideal de la diversidad corporal o de la gordibuenés o de la agencia de los gordos o del combate al fatismo y entonces no puedan hacer con su propio cuerpo lo que bien les venga para ir a Euro Disney y ponerse un vestido de Alaya o ayudar a su marido. Pero volvemos a lo mismo, porque se nos olvida el individuo y pensamos en la colectividad. Serena Williams o Kate Moss se convierten en íconos y banderas en lugar de ser humanos. Pero nosotros ocasionamos eso. Y me parece ahora sí que el fin del mundo. O sea, es como que una persona no pueda tomar una decisión sobre su propio cuerpo porque entonces estás traicionando un colectivo. Porque entonces no, es que no. O sea, si eres una persona de color y eres tenista y eres deportista en un deporte elitista y además tienes, aparte ahí ponemos, o sea, Serena Williams gorda, por favor, debe tener masa de músculo de 40. Bueno, es que entonces, una de las críticas al índice de masa corporal es que no distingue digamos, la grasa del músculo. Gran tema. O sea, esa idea que no es tan, o sea, que es relativamente reciente,
pues como que mata todo el tema del índice de masa corporal o el peso, porque pues hay un universo dentro de eso, ¿no? O sea, ahorita en mi experiencia, Ozempic y similares, sí, claro, igual perdí 6 kilos en una semana, pero pues igual, pero no, sin el igual, 2 fueron de músculo. Tú sabes lo que me cuesta a mis 50 años ganar 2 kilos de músculo, muchísimo. Entonces, el punto es que nos movemos en unos absolutos absurdos y establecemos que las personas se convierten en banderas. ¿Por qué? ¿Con el derecho de quién? Te voy a decir que además yo justamente en esta reflexión, que ha sido un muy buen tránsito, de que salió la nota de Serena Williams y platicamos aquí en el chat de la pinche complejidad que íbamos a hacer podcast. Tu aventura con el Ozempic. Leer a Johan Hari. Entendí cuál es mi rechazo al Ozempic y ojo, es personal, personalísimo. Yo no creo que sea un mal medicamento. Creo que no es el medicamento que me conviene a mí. Bien. Y voy a explicar por qué creo que es el medicamento que no me conviene a mí. Lo que dice Hari es, a ver, el Ozempic, ¿tiene algún efecto colateral terrible probado? No. Hay gente a la que le cae mejor, hay gente a la que le cae peor. Entre los efectos colaterales que tiene, por ejemplo, es si aumenta la prevalencia de cáncer de tiroides en las personas que toman Ozempic, pero el cáncer de tiroides es tan poco presente en la sociedad que es negligible lo que mueve la aguja. Lo que dices, algunos, y él se cuenta entre ellos, nos provoca un poco de náusea más o menos permanente. Corre el riesgo de no solo, digamos, afectar el placer derivado de la comida, sino el placer derivado de otras actividades como el sexo, o como la música, o como las relaciones interpersonales. A él le pasa un poco, pero a muchas personas no le pasa. ¿Hay un efecto secundario contundente adverso del Ozempic? No. Que sepamos. O no todavía, exacto, que sepamos. ¿Por qué que sepamos? Porque no hay grandes estudios longitudinales del Ozempic porque es un medicamento razonablemente nuevo. Correcto. Lo sabremos más adelante. Pero una cosa que dice Hari, y me parece que tiene toda la razón, es, uno, el Ozempic funciona mientras tomas Ozempic. Cuando dejas de tomar Ozempic, el Ozempic ya no funciona. Es decir, recuperas el apetito y vuelves a comer, pues como estabas acostumbrado a comer. Entonces lo que dice, es un medicamento como los medicamentos de la diabetes o de la presión, lo tienes que tomar toda la vida. No sé si quiero tomar Ozempic toda la vida. Esa es la primera. Y la segunda Perdón, y deberías de saberlo antes de empezar. Deberías de tener una postura contigo mismo clarísimo de que si vas a ir a ese camino, es para la vida. ¿Esa no es una chamba del médico también? Sigue y ahorita llegamos a eso. Bueno, y la última es, a ver, yo nací en una familia en la que se comía razonablemente bien. Le metíamos un poco demasiado al carbohidrato, pero al carbohidrato su arrocito, su puré de papa. O sea, no, nada más grave que eso. Yo he hecho 3 comidas al día toda la vida, nunca he comido demasiadas porquerías. O sea, realmente yo he tenido buenos hábitos. Me he movido en el rango de los buenos hábitos alimenticios. ¿Por qué he tenido sobrepeso toda mi vida o buena parte de mi vida y flirteado con la obesidad? Yo creo que porque yo no sabía comer. Es decir, a mí NUM me ayudó, no porque comiera por ansiedad, porque eso tampoco lo hago. A mí NUM me enseñó que la sopa de cebolla es cara y el brownie es barato. Exacto. Me enseñó que el chilaquil es carísimo. Me enseñó que lo frito es mi enemigo. En mi casa se comía casero, pero sí se comían milanesas y chiles rellenos. La milanesa y el chile relleno, perdón, no son una buena idea. Y eso lo aprendo ahora a los 50 años. Correcto. ¿Por qué no quiero tomar Ozempic? Porque quiero aprender a comer. Es decir, como quiero seguir tomando whisky y quiero seguir comiendo galletas, quiero aprender cuánto whisky y cuántas galletas y qué milanesas no y qué chilaquiles no, para seguir comiendo de manera razonablemente saludable y dejar de ser la talla 36 que soy hoy para llegar a ser 34. Tampoco, o sea, tengo 50 años, no voy a volver a ser talla 32 y está muy bien. Puedo vivir, ya le regalé a un amigo joven todos mis pantalones talla 30 y 32 y no volveré a ellos y con la 34 estoy muy a gusto. Quiero aprender a comer porque yo no sé comer, porque no sé bien cuánto valen las cosas y quiero aprender. Ahora,
A mí no me funciona el Ozempic. Ahora, si mañana desarrollara una condición cardíaca y me urgiera bajar de peso, a lo mejor sí me Correcto. funciona. Entonces, creo que son más o menos criterios como esos los que deberían de jugar a la hora de bajar o no de peso y cómo bajar. 100%. Y es esto, volvemos a lo mismo, nos movemos en absolutos, ¿no? O sea, el otro día leía en algún lugar, no, ¿por qué critican los Ozempic? ¿Cómo crees? Igual es la cura de la obesidad. Entonces es como, o sea, como que sí de verdad hay falta de criterio. La cura de la obesidad se pasa por estilos de vida, aprender a comer, educación, conciencia, no por una inyección. O sea, es increíble que hablemos de curas cuando no estamos hablando de pues, cosas tan elementales o deberían de ser elementales como la educación, que es lo que estás diciendo. Si tú te pones o si te inyectas Ozempic o Monjuro, ninguno de esos, te juro que vas a bajar de peso. O bueno, no, a mí yo con Ozempic no bajé ni un solo kilo y me fui de la fregada, y con la otra que se llama Monjuro bajé 7 kilos en una semana. Nadie quiere bajar 7 kilos en una semana. Nadie. O sea, no te sientes bien. Por No supuesto. salí del baño durante una semana. O sea, estoy hablando de algo, o sea, tuve que cancelar citas de trabajo. Entonces, para empezar, lo que vas a decir muy bien. O sea, yo he llegado a pesar 45 kilos y ahorita tengo 50 años y peso 55 kilos. No quiero pesar 43, porque aparte, o sea, y no es que no quiera, no corresponde, no es necesario. No me voy a ver mejor, ni me voy a sentir mejor. Entonces, empecemos a hablar de peso con todas las variantes de edad, de la composición del peso en sí, que corresponde. Insisto, no hablemos de absolutos. En efecto, el Ozempic y estos medicamentos van a tener consecuencias a largo plazo, no lo sabemos. No quiero sonar incendiaria y no lo sé. No tengo, es más, ni idea. Pensemos que no. Pero ¿y sí? ¿Cuál sería la mejor práctica del ciudadano y la mejor práctica del médico a la hora de pensar en usar algo como Ozempic o no? Gran pregunta. Y esa es exactamente la reflexión que ocupa. O sea, es primero, yo, Ozempic, lo que le pasa, nos pasa a todos. Ay, qué bien te ves, Ozempic. O sea, nadie me dijo si lo hice, o sea, me automediqué. No te lo prescribieron. Cero. Bueno, pero fuiste con un médico, no, porque no lo Con puedes comprar Ozempic, sin no. receta, ¿no? Lo puedes comprar, ahorita vamos y te compro. No, por Te favor, pero inyecto feliz. Ahí lo hacemos. me va a inyectar con Ozempic, me va a No, perseguir con una jeringa con pero Ozempic. entendamos, No se necesita receta en lo médica. absoluto se necesita receta. Pues debería, ¿no? Obviamente, ese es mi gran punto. Entonces, Ozempic, pero ¿te parezco tonta? No. Nada. Ok. Me fue con Ozempic, me fue tan mal. Es mi caso. O sea, no estoy diciendo que esté bien. A mí me fue fatal. No bajé nada. Y al año me dijeron, oye, pues fíjate que no te fue bien con Ozempic. Hay esta otra medicamento que se llama tal. Igual te inyectas, te va a ir El perfecto. Monjuro. Ajá. Y como gorda en tobogán, vaya, fui a la farmacia. Como no gorda en tobogán. Fui a la farmacia y me compré, son ampolletas semanales. Me compré pues de un mes para 8 semanas, porque aparte es caro y escasea. Entonces hay esta fiebre de, en tu farmacia hay Monjuro, o sea, ve la falta de criterio. Y me empecé a inyectar de esto hace nada. Y así como los Ozempic no había hecho nada, esto me hizo, o sea, 7 kilos en una semana. Eso es una locura. Y el punto es que, ¿dónde está el criterio? Cuando yo sí estoy con una endocrina, porque las hormonas y la menopausia, y entonces a esta señorita doctora le dije, oye, fíjate, ¿cómo vas? Muy bien, me siento muy bien, estoy haciendo muchísimo ejercicio, me siento fenomenal, estoy fuerte, mi masa de músculo ha subido. Estaba yo rayada, que eso es lo que más coraje, ¿no? O sea, te sientes bien, pero quieres más. O sea, y la doctora, que debe de pesar 32 kilos y tiene muy pocos años, me dijo, ay, pues sí, vas, qué deli. O sea, para perder esos 2 kilitos de sobra. Para ti ahí hay una mala práctica. Sin duda es decir, la te hay. debió decir, estás Oye, muy mira, bien, vas estás muy en tu bien, peso. vas en tu avance, sí subiste por la perimenopausia, ya estamos en hormonas, ¿cómo vas con tus pesas? ¿Cómo estás con tu alimentación? Espérate, no te aceleres. Porque aparte mi criterio fue, uy, o sea, de niña chiquita, estos 2 kilos que no puedo. No, tranquila, paciencia. Y ella me dijo, ay, sí. O sea, con una frivolidad y una falta de... Y déjate tú porque me haga mal o no me haga mal el medicamento, porque no lo necesito. Porque síguele como vas y vas muy bien. Porque aprender a comer lo que has de decir es fundamental, que en efecto en nuestra generación pues, no lo aprendimos. ¿Cuántos nutriólogos hay en tu generación? En la mía,
No Dos. tengo amigos nutriólogos. Amigos de mis hijos que son nutriólogos, un montón. O sea, es algo, sí, de verdad es algo muy nuevo el tema de la nutrición. O sea, muy nuevo hablar de esto, ¿no? O saber de esto a nivel ciudadano de a pie. Entonces, por supuesto que creo que hay esa falta de criterio en el que porque bajaste 2 tallas, entonces llégale. O sea, insisto, en nombre de la belleza y del amor, hacemos unas burradas monumentales y hoy no sabemos si tiene efectos a largo plazo. No lo sabemos. Ahora, está igual de mal usar Ozempic como si fueran chochos que condenar al que usa Ozempic, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque insisto, porque no estamos usando nuestro sentido común, porque nos encanta señalar, tener una opinión, ser expertos, sin tener el mínimo análisis de nada, ni de lo bueno, ni de lo malo, ni de los riesgos, o sea, porque no le ponemos complejidad a las cosas, porque somos totalmente absolutistas. Condenar a una persona porque se inyecta o se deja de inyectar por las razones que tenga, ¿a ti quién te preguntó? O sea, a ti, opinión pública, ¿quién te preguntó, no? O sea, claro que me parece igual de malo uno que el otro. María del Amor, ¿a dónde podemos seguirte en redes sociales? Del Amor a Laza, no hay nada muy interesante que ver más que mi vida personal. Sí, es muy interesante. Porque más cuando publica y pone los textos. Y cuando vuelva a publicar. Del Amor a Laza en Instagram. En Instagram, Del Amor a Laza es la única red que tengo. Y pues si vuelvo a publicar, serás el primero en saberlo. Me parece muy bien. A mí me pueden seguir en Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads. Y les recuerdo, me pueden leer en el Heraldo de México los miércoles. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier plataforma en donde ustedes acostumbren escuchar podcasts. ¿Saben que sí resulta muy caro? Resultan muy caros los tacos dorados de pollo. No coman tacos dorados de pollo. De vez en cuando. Es muy mal. Sopita de fideo. La sopita de fideo es barata. O sopita de fideo y no con taco dorado. Mejor taco dorado. No, nos escuchamos la próxima.